Bueno, y cuando hablamos de pensiones alimentarias, siempre hay reglas que hay que tener muy claras, tanto la persona que recibe la pensión como el que tiene que aportarla. Pero bueno, ahora estamos cerquita de diciembre, hay dinero extra, llega aguinaldo, también estamos próximos a enero, que bono escolar, todas estas situaciones pues empiezan a generar dudas entre las personas, tanto que tienen que pagar como que van a recibir. Así que hoy vamos a hablar de este tema y vamos a aclarar esas dudas. ¿Y de la mano de quién lo vamos a hacer? Bueno, tenemos la compañía, el médico, por supuesto, de la casa, invitado como siempre, don Mauro Fernández, y consejero de familia, porque don Mauro, usted se las trae con buenos consejos para aportar, por supuesto, este tema. Sí, es una temática que de alguna manera tenemos que ir a su verdadera raíz, que es quizá lo que podamos hablar hoy, que es el amor mismo. ¿Qué es lo más importante? Bueno, dejemos eso, ese del amor mismo, porque ya casi lo vamos a incluir, pero vamos también a darle la bienvenida a Helen Solano, que en unos minutos tiene casos muy interesantes que ya nos había comentado, que van a aportar a esta conversación. Vicente. Y ya sabemos que son muchos los hijos que están esperando el aguinaldo o el bono escolar, pero hay que tener mucho cuidado con ese dinero. ¿Qué pasa? Usted no puede ponerle la orden de captura o usted quiere que le bajen la pensión. Bueno, en esta nota vamos a decirles qué se debe hacer. La mejor amiga de Maribel Muñoz está en serios problemas con su expareja. Él no quiere pagarle la pensión y todo el dinero lo gasta con las novias. Los niños a veces no tienen ni qué comer porque él no quiere ayudarles económicamente. Ella tiene 3 hijos, tiene uno recién nacido. Y el padre actual, o sea, no es el mismo papá del bebé recién nacido, de los otros 2. Entonces, el actual no quiere darle pensión, no quiere darle mucho menos aguinaldo. Este tipo de conductas son muy frecuentes. Esto le pasó a Dayana, que su exmarido se esconde para no pagarle la pensión, porque según él es muy alta, 200,000 colones por mes. Todo el tiempo yo lo localizo y voy a la corte y firmo. Y cuando vuelvo a ir para ver si lo han capturado o lo han retenido por no darme la pensión, dicen de que no lo encuentran, de que se esconde o anda de un lado para otro para que no lo logren agarrar. Los hombres reclaman que deben dar aguinaldos para las pensiones alimentarias, que el dinero no les alcanza. Otros consideran que algunos hombres son irresponsables en el pago de este dinero y del bono escolar. Y ahora cuesta, los trabajos cuestan. Y hay mujeres que también no trabajan. Entonces, como necesitan los hijos, ¿verdad? Ellos necesitan que comer también. Pero la situación está muy difícil para hombres y mujeres, el trabajo para ellos, ¿verdad? No son irresponsables, les vale que los chiquitos perezcan, ¿verdad? A veces uno no tiene trabajo y la madre, pues, y ellos muy tranquilos y hay que hacer eso, ¿verdad? Para que sean más responsables. Bueno, a veces el hombre se vuelve irresponsable tal vez por los vicios, que ahorita está de moda todo lo que son vicios y a raíz de eso se olvidan que tienen hijos y que tienen una esposa. ¿Qué debe hacer para no perder el aguinaldo de su hijo? ¿Hasta cuándo tiene tiempo para firmarle la orden de captura? ¿Cuándo debe pagarle él? Hoy le aclaramos todas sus dudas. Así es, aclarar todas las dudas. Don Ramón, juez de familia, empecemos, abordemos el tema. ¿Por qué esta época es tan conflictiva? Porque hay mujeres que reclaman pago doble en diciembre y en enero. Lo que pasa es que la ley establece que en diciembre, los primeros 15 días de diciembre, la persona obligada alimentaria tiene que pagar un adicional. Y no se trata de pensión alimentaria, por eso la ley lo establece, dice aguinaldo, o sea que está haciendo una diferencia. El aguinaldo es solo en diciembre y es para comprarle los regalitos a los chiquitos. En esa época siempre se... sí, exactamente. Gastos extras. No es pensión alimentaria, como muchos dicen, es que es también pensión alimentaria. No, es aguinaldo, para comprar esos regalitos y todas esas situaciones que suceden en diciembre. Ahora, viene enero de seguido, el siguiente mes hay otro rubro importante que hay que pagar, que es lo que dicen bono, comúnmente dicen bono escolar, pero es una situación que se presenta en esos meses. Ahora dice las personas dicen, pero bueno, es que yo no lo recibo el salario escolar, ¿por qué me obligan a pagarlo? Y entonces la pregunta que se hace el juez y las personas dice es,
Bueno, el niño o la niña entra a la escuela o no entra. Va con los útiles viejos, los borró y los lavó y es eso. No, tiene que llevar uniformes nuevos, cuadernos nuevos. Si no lo paga, si no colabora el obligado alimentario para sus hijos, ¿quién tiene que aportar todo ese gasto? Sería la señora que tiene a los niños ahí. Entonces, por esa razón es que hay una complicación. Hay una confusión. Es decir, al hombre le pagaron su aguinaldo y estamos claros. En diciembre sí debe dar un bono extra, pero si no le dieron el salario o el bono escolar, ¿cómo hace en enero? Para eso sí, en ese momento ya se había establecido desde hace mucho tiempo que el salario escolar o ese gasto extraordinario en cada clase, lo que sea, como se pueda decir, desde mucho antes a usted, ya en la notificación de la primera vez que le notifican, le dice ahí usted tiene que pagar salario escolar. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como buen padre? Ahorrar esa plata. Ir por mes a aportar una cantidad a un fondo que en enero lo voy a sacar y voy a decir, incluso hasta podría tener un poquito más saldo, guardado. ¿Verdad? Sería lo recomendable. Esa es la recomendación. Perfecto. Vamos ahora bien con el tema de pareja, Mauro, porque a veces surgen enojos y en una época tan bonita como Navidad y bueno, y enero tan importante también, pero ese enojo viene un trasfondo porque generalmente mucha la justificación de que no hay dinero para pagar esos rubros es porque ahora mi pareja tiene otra familia y se está gastando el dinero con esos nuevos miembros. Entonces, por supuesto que la señora, en este caso afectada, está enojada, Mauro. De alguna manera tenemos que entender las consecuencias y responsabilidades que asumo con el ejercicio de la sexualidad. A veces estamos pensando que una pensión es porque usted y yo estamos casados y nos separamos, pero a veces fue un amor de temporada en Jacó. A veces fueron 5 relaciones y te embaracé. Y porque nos han enseñado las grandes virtudes y placeres que genera la sexualidad, pero no las enormes consecuencias que tiene. En un país en donde la mitad de nuestra población utiliza mal los métodos anticonceptivos, probablemente lo va a decir la encuesta de sexualidad que vamos a ver. Entonces, en el momento en que ya viene una criatura, hay que ser muy claro, rara vez la pensión alcanza, rara vez la pensión es suficiente para crear un hijo. Un hijo es carísimo. Yo a veces observo pensiones y dicen, me quejo porque son 80,000 colones de pensión. ¿Cómo sostengo un chiquitín con 80,000 colones? ¿Cómo hago? O sea, viene Navidad, viene el niñito Dios, que viene San Nicolás. Sin contar Navidad, porque Navidad es más costoso todavía, normal en el año. Y hablamos del bono escolar, pero lo que nos pide la escuela a lo largo del año. Los estudios son muy claros en decir que quien usualmente carga con buena parte de esas demandas es la madre. Es más, el 90% del sueldo de nuestras mujeres se dedica a la casa. No así el de los hombres cuando tenemos, entre comillas, hijos por aquí, hijos por allá. De alguna manera uno diría que a veces las separaciones en Costa Rica están sucediendo en malos términos. Y se ve la pensión y los niños como un frente más donde vamos a pelear, olvidando que los niños son nuestros ojos. Sí. Lo que yo más quiero es que mi hijo esté bien. Y a veces perdemos esa perspectiva que es el amor, lo tenemos que tener por encima de esas pequeñeces. Lo que usted mencionaba al principio, Mauro. Vamos a aprovechar y le vamos a dar el pase a Helen, porque ya tiene su primer caso listo. Así que, Helen, adelante. Gracias, muy buenos días. Hoy vamos a conocer la historia de Vanessa, una mujer que tiene 5 hijos. Está muy enojada con su ex esposo porque él se esconde para no pagarle la pensión alimentaria y además de eso, cada vez que le firma la orden de captura, él huye a Pérez Celedón para que la policía no pueda atraparlo. Hoy está con nosotros una de sus familiares quien viene pues a contarnos esta historia y agradecemos de paso al juez don Ramón quien ayudó a conseguirnos las historias de hoy. Bueno, muy buenos días. Buenos días. Sí, viera qué problema tiene Vanessa porque ella con 5 chiquitos y ella ha luchado porque él le dé una pensión para ella ayudarse, ¿verdad? Con estos niños y no hay manera, el hombre se esconde, él no tiene un trabajo fijo para que no le pueda poner pensión a ella va y le firma los apremios y no hay manera. Helen, es algo terrible, es un sinvergüenza. Ella sufre bastante porque no puede trabajar, o sea, una mujer con 5 hijos es bastante difícil.
no puede pagar nadie que se los cuide y pues ahora está viviendo prácticamente de las ayudas que le dan los hermanos. Claro, de la familia, que es la que la ha apoyado y le ha ayudado, ¿verdad? Porque es imposible trabajar con 5 niños que todos están pequeños, que tienen que llevar mucho cuidado y todo eso, ¿verdad? Y sin embargo este hombre no hay manera, él no se hace responsable, es un carebarro, así de sencillo. Lo peor de todo es que él se va para Pérez Celedón o a otros lugares cuando le firman la orden de captura. Es imposible, ella va y la firma y no hay manera, ni siquiera la familia de él, ¿verdad?, ayuda. Ellos lo esconden y es algo terrible. Muchas gracias. Bueno, licenciado, esto es algo muy frecuente, el típico hombre que se esconde porque no quiere pagar la pensión. Gracias, Helen. Ahí esta situación es que no es este caso nada más. Son muchos lastimosamente en nuestro país. ¿Cómo hacer? Porque la señora dice, yo voy, firmo la orden, pero me lo están escondiendo. Y bueno, bien decía que usted estaba aportando este caso y me imagino que habrá un montón, don Ramón, que tiene usted ahí a la cola como juez de familia. Sí, hay muchos casos como este y otros casos donde la persona espera hasta que la señora vaya, firme la premio, se emita la premio o la solicitud de captura para pagar. O sea, bueno, es como que si tuviera la orden de pago, ¿verdad? Es decir, bueno, esta es la orden de pago y pago. Esa es una cuestión que se presenta muchas veces. Y bueno, uno no puede hacer más que solicitar la orden de captura y emitir la orden de captura. Eso es lo único que uno hace. Bueno, sin embargo, hay métodos que se han implementado y la Corte a través de muchos sistemas electrónicos que ha tratado de dar auge o apertura a estas, para que las señoras no tengan tanto complicación para llegar a los tribunales y estar firmando orden de premio. La pueden hacer por celular, pero bueno, eso es otro tema. En este caso, ¿qué es lo que la señora puede hacer? Bueno, si ella sabe la persona obligada llega a la casa, o a ver por lo menos los chiquillos, o por ahí lo ve en algún lado, entonces lo que tiene que hacer es ir al juzgado de pensiones donde tiene la demanda, solicitar la orden de captura y en lugar de solicitar que lo capturen en una determinada dirección, omite ese paso y selecciona una opción que dice que se gire a todas las autoridades del país. Claro. Esa orden se le emite el juez a todas las autoridades del país y eventualmente la señora la anda en su bolsita. Que lo vio por allá, no dice nada, se busca un policía y le dice, mire señor policía, esa persona tiene orden de captura, aquí está la orden, se van y lo detienen. Gracias. Entramos al tema de, bueno, detenido, también el obligado tiene derechos y tiene, claro. ¿Verdad? Entonces eventualmente, pero aquí lo que se pretende con la orden de captura nunca fue, y la situación del legislador nunca fue, y llevarlo a la cárcel, sino que la orden de captura lo que pretendió era decir, mire, pague, porque si no, te puedes tener este problema. Esa es la situación. Mauro, usted mencionó algo muy lindo que es sobre el amor, ¿no? Y en el cual creemos, ¿no? Pero en este caso de Vanessa, el amor nada más está a la hora de procrear, porque van 5 hijos y el papá se va. Hagámoslo difícil cuando todavía es fácil. Tenemos que decirle a la población de un espacio para tener hijos. Sí. Programe cuántos hijos puede tener. No cuántos quiero. A mí me fascinan los niños. Tendría 30. Ahora, ¿cuánto puedo yo realmente hacer felices en mi tiempo y en los recursos que le voy a disponer? Digamos que aquí los dados están muy echados. 5 hijos para usted o para mí. Dios mío, ahora estábamos contando y uno dice... esta familia la tiene difícil, la tiene cuesta arriba, más probablemente él, en un país donde tenemos el índice de desempleo, porque la ley no puede ignorar las condiciones vigentes, lo que cuesta hoy conseguir un trabajito. Y ahora, y el varón tiene que saber, si tengo 5 hijos, buena parte de lo que trabajo será para mis hijos, no para mis novias, no para las cervezas, no para el happy hour, ni para tener el mejor de los celulares, que es donde el costarricense está gastando buena parte de los recursos. Si tengo 1, 2, 3 y si tengo 5, ya voy a tener que asumir que buena parte del fruto de mi esfuerzo va a ir hacia la familia, porque además lo que más necesitamos es que estos chiquillos estudien, que se gradúen de sexto, que se gradúen de quinto y ojalá que o me vayan a Lina a sacar un oficio o me vayan a la universidad a sacar una profesión. Pero lo que hay que entender es decirle a la gente, hay que planear la vida,
Hay que programar los hijos que se van a tener. Es más, la ciencia nos dice que una vez que nos casamos, por lo menos tenemos que dar 2 años de tiempo para pedir el primer bebé. Claro. Porque a veces pedimos el bebé y ya nos arrepentimos de la pareja. Me di cuenta que no era la mujer de mi vida. Y a veces además, por el primer hijo digo, no me separo. Y la embarazo otra vez. Y llego hasta 5 o 6. Hay que hacer todo un planeamiento hoy que la vida es tan cara y tan difícil. Claro, claro. Bueno, muchas gracias por este aporte, don Mauro. Nosotros vamos a ir con nuestra compañera Helen, que también nos tiene más casos. Gracias, Vicente. Ahora vamos a conocer la historia de María, una mujer que tiene 3 hijos. Hace menos de 1 año se separó de él y en este momento ella recibe una ayuda económica, pero no es en la corte. Muy buenos días, María. Buenos días. Cuénteme un poquito su historia. Sí, ahí más que todo, bueno, yo tengo poco tiempo separada. Mi esposo trabaja en lo propio, él no es asalariado. A veces me deposita cierto monto, después me deposita un monto diferente porque él dice que depende de lo que gane, ¿verdad? Yo tengo intenciones de poner la pensión, abrir el proceso de pensión, pero no sé qué documentos tengo que llevar o si me piden un abogado. También tengo dudas con respecto ahora que viene diciembre con el aguinaldo y de todo, que si él me tiene que dar doble monto para los niños y también yo tengo 2 niños en ya edad escolar, entonces me gustaría saber también si para enero, para la entrada de clases, también él tiene que aportarme también doble monto. Usted ha tratado como de llegar a acuerdos con él, terminaron en buenos términos, podemos decirlo así, y pues él por lo menos ha sido responsable en pagarle, pero un mes le deposita X cantidad y otro mes le deposita otra cantidad porque dice que a veces no puede por los otros pagos que debe hacer él. Sí, correcto, hay meses en que me da un monto, otros meses me da otro monto, pero yo no tengo la seguridad si es de verdad que es que está recibiendo menos. Él es comerciante, entonces no sé si es que vende más o vende menos, entonces sí quisiera como establecer ya un monto fijo a través de la pensión para ya yo tener la seguridad. Bueno, licenciado, ¿qué trámite debe hacer esta señora para poder ponerle la pensión alimentaria a él? Y en el caso de las personas que tienen un trabajo informal, que hoy ganan 500,000, mañana 300,000, el otro mes 400,000, en esos casos, ¿qué hacen los jueces? Gracias, Helen. Sin duda alguna es un tema que no es normal, porque no es un hombre que tiene un trabajo estable, no es que está en una compañía o oficina, claro, y sabemos el salario. En este caso, María dice que sí, buenos términos, pero que un mes paga más, otro mes paga menos. ¿Qué puede hacer en este caso? Bueno, si lo que ella pretende es presentar la demanda de pensión, lo único que tiene que es ir al donde ella vive, el más cercano de donde ella vive, y presentarse ahí. Lo único que tiene que llevar esa persona es su cédula de identidad. No tiene que llevar facturas, no tiene que llevar un montón de cosas que alguien dice, mire, es que tiene que llevar facturas. No es complicado. No es tan complicado, nada. Claro, no es complicado. Lo complicado en este caso es cómo, porque sí sabemos que una persona tiene deberes cuando tiene un hijo, pero también tiene algunos derechos. Claro. Él plantea que él dice que él no tiene un salario estable, ¿no? Ok. El asunto es una cuestión de comunicación. Si vemos que hay una situación donde los dos están, el uno para decir que sí quiere pagar la pensión, pero que tiene ciertas limitaciones, bueno, me acomodo con la señora, la mamá de los chiquitos, y hacemos un plan, y decimos, mire, yo le voy a pagar una cantidad, pero cuando no puede pagarlo, porque tiene la limitación económica, habla con ella y le dice, mire, solo le puedo aportar esto. La misma comunicación que existe, y lo puede decir don Mauro también, que debe existir en el matrimonio. Es la misma, mira, hoy pasó esto, tuvimos que erogar algo, mira, no podemos comprar aquello, no podemos ir al mall hoy. Sí, entonces, es la misma situación, solo que están distantes. Los niños no tienen que padecer las complicaciones de nosotros, ¿verdad? Totalmente Ahora, de acuerdo. Lo que sí es importante es que, mire, la Corte ha dispuesto una oficina especializada para las personas que tienen que presentar una demanda de pensión. Se llama la Oficina de la Defensa Pública. La Oficina de la Defensa Pública va a asistir a las señoras o a aquellos que son representantes de niños, los va a asistir para presentar la demanda, cómo la van a presentar, qué pruebas necesitan, porque hay unas pruebas que son obvias. Por ejemplo, si yo no tengo que demostrar que estoy comiendo, que he visto, ¿verdad?,
porque estoy Mis estudiando, necesidades, sí. porque es lógico. Los niños tienen que estar en la escuela, eso es lógico y hay que pagar. Ok, pero lo que sí tengo que demostrar es aquello que el juez no sabe y que las partes no saben que estoy haciendo. Por ejemplo, tengo que demostrar que tengo un crédito en Goyo, porque compré una cocina, ¿verdad? Porque tuve que comprar cualquier cosa que... Electrodomésticos para el hogar, sí. Exacto, Claro. porque de ellos se están beneficiando, ¿quiénes? Los beneficiarios mismos de la pensión. Entonces, eventualmente, eso sí lo tengo que demostrar, ¿verdad? Por ejemplo, tengo un crédito en el Banco Popular, voy y llevo, mire, yo estoy pagando un crédito, el crédito es de tanto y yo lo estoy pagando yo, señora. Y a veces, en el matrimonio sucede que, por lo general, la persona, el varón, le dice a la señora, mira, saquemos un crédito, pero sáquelo a nombre suyo, porque usted es la que tiene. Y luego, y luego, ¿qué es lo que sucede? Que se separan, ¿quién quedó con el pago? Pobre señora. La señora. Y además, ya gastaron el crédito. Exacto. No, y además, qué el señor no quiere pagarle la pensión y ella tiene que andar detrás con eso. Entonces quedó con un asunto crédito ahí. Más Y resulta que el crédito era para comprar un carro. ¿Y a nombre de quién quedó el carro? A nombre del varón. Muchas veces sucede, no digo que en todos los casos, claro. pero muchas veces sucede eso. Y esas son las situaciones que se presentan. Ahí es donde yo voy a demostrar esos pagos que son lo que el juez no sabe que yo estoy haciendo. Extraordinarios. Que comemos, que vestimos, eso sí es obvio, ¿verdad? No hay que demostrar. Perfecto, don Ramón. Vamos a darle el pase a Helen, que tiene otro caso muy interesante para aportar a la conversación. Gracias. Ahora vamos a conocer la historia de un joven que fue al juzgado, precisamente su ex esposa le pone la pensión. Él trabaja como soldador, no tiene trabajos fijos y la mujer lleva un contrato y le ponen una pensión de 400,000 colones. Y hoy don Edgar pues viene a contarnos precisamente este caso. Buenos días, doña Herling y amigos de Giros y allá en el estudio, al licenciado. La pregunta mía es, ¿a qué números se basan usted, licenciado, para adjudicar una pensión? Si es números básicos o números flectísimos, de que una pensión sea tan alta. Eso es la primera pregunta. También, don Edgar, o sea, este joven que es familia suya, pues está muy acongojado porque él no puede a veces pagar los 400,000 colones que le pusieron, a veces no tiene ni trabajo. Bueno, licenciado, la pregunta y la inquietud mía es la siguiente, porque yo tengo un amigo que le asignaron una pensión de 400,000 colones por mes. Usted y todos sabemos de la situación que cuando se la adjudicaron, tal vez él las tenía, pero a través del tiempo usted sabe la economía del país como está y hay momentos que él no los tiene, y porque él trabaja en contratos de verjas y a veces no le sale nada por mes. ¿A qué se basaron para ese cuando tenía al no tener la pensión? Esa es la pregunta, licenciado. Bueno, vamos a ver si el licenciado puede contestarnos esta consulta, si él prácticamente en este caso, pues ahora no tiene trabajo fijo y no tiene cómo pagarlo. Gracias, Helen. Un caso similar es que cuando no tienen un salario fijo, y bien don Edgar nos decía, ¿en qué se basan? ¿Cuáles son los números que se hacen para establecer un monto cuando a veces tengo y a veces no? Bueno, para fijar una pensión alimentaria, para una persona que no es asalariada, es decir, no tiene un patrón o que quincena o mes a mes le llega un salario, el juez tiene que basarse en un rubro, que es el rubro del salario mínimo que se decreta. Entonces, para los efectos se dice que toda persona en Costa Rica debe estar ganando ese salario mínimo. Por lo menos. Por lo menos, ¿verdad? Sea que trabaje independiente o no. Entonces, esa es la forma. Ahora, ¿qué es lo que sucede con las personas que hoy tienen un trabajo y resulta que mañana, pues ese trabajo gana 500,000, pero mañana se quedó sin trabajo y ahora tiene un trabajo donde gana salario mínimo o está haciendo, ¿cómo se llama? Camarones por ahí, sí. Exacto. Y solo tiene una entradita que con eso tiene que aportar la pensión y le quedó sin nada. Ok. Para eso existe, en el momento en que el obligado adeuda pensión alimentaria, en ese momento la persona va al juzgado, el demandado,
y solicita un beneficio que la ley le permite a él, que se llama un beneficio de pago en tractos, es decir, mire, quiero pagar, pero no puedo porque tengo un problema. Y ese problema es temporal y entonces yo necesito pagar, puedo pagar 10 tractos de 10.000 colones, la deuda de 100.000 colones que tengo, ¿verdad? Entonces ese tracto, la mensualidad más el tracto de 10.000 colones, ¿verdad? Entonces el juez se lo puede otorgar. Si la persona está detenida, en este caso, y quiere salir de la cárcel por pensión alimentaria, me refiero, Claro. entonces desde allá solicita un beneficio para buscar trabajo, ¿verdad? Sí, porque en la cárcel no hace nada, ¿verdad? Y no sí, puede exacto. aportar. La idea es eso, que eventualmente la persona pues salga, y esa es la idea. Entonces, tiene que aportar por lo menos 2 testigos que digan, mire, sí, vamos ya por lo menos tiene una oferta por ahí. Laboral, ¿verdad? sí. Exacto. Viene un testigo, nos indica eso. Ahora, el juez le podría otorgar un mes, en ambos casos, un mes para que busque trabajo. Y es prorrogable pero esa prórroga es opcional y entonces ya el juez decide, ya no es un mes completo, pero podría prorrogarse hasta un mes Viendo más. el comportamiento a lo mejor de la persona en ese mes, ¿no? Sí, porque al mes que ya no consiguió trabajo, él llega al despacho y dice, mire, necesito una prórroga porque todavía... Pero que demuestra que estaba buscando, ¿no? Exactamente. Okay. Exactamente. Entonces, tienen beneficios. En el caso de que la pensión sea muy alta, entonces yo tengo otra opción. Presento un proceso de rebajo, ¿verdad? Ahora, el proceso de rebajo quisiéramos que dure lo que dice la ley, 48 días, ¿verdad? Sin embargo, tenemos algunos problemas de mora y las mismas partes se encargan de atrasar el proceso de tal forma que a veces se dura un poquito más de los 48 días. Pues podemos hablar de 6 meses, ¿verdad? Y entonces, mientras tanto, hay que seguir pagando una cuota. Claro. Es importante y quisiera que Mauro nos aportara un poco más con respecto a eso. Hemos tocado 2 casos similares de hombres que tienen trabajo inestable. Ahora, ¿qué conciencia se le puede crear a estos hombres que no tienen un trabajo estable, o a las mujeres también, ¿no? Sí, porque a veces lo apretan mucho, ¿verdad? Y el pobre no El puede, hombre ¿verdad? recibe muy poca plata o está en quiebra. Yo creo que hay algunos escenarios que tenemos que evitar. Primero, entender la pensión como una forma de joderte la vida. Eso es lo primero que hay que tener claro. Es decir, la ley dice que cuando yo me separo tengo que dejar el mismo nivel de vida a mis hijos que tenían antes. Es decir, si mi hijo iba a una escuela privada, cuando me separo, yo tengo que seguir pagando esa escuela privada. Y si recibía clases de inglés los lunes, seguirá recibiendo clases de inglés, porque eso no debe de cambiar. Cambia es papá y mamá que se separaron. El problema es que a veces no fuimos capaces de vivir juntos y no fuimos capaces de vivir separados. Óigase qué ingrato. Éramos pleito de perros y gatos cuando estábamos juntos, y ese problema, ese conflicto, hasta se acrecienta cuando nos separamos. Porque resulta que ella ahora sí soy un muchacho que es más joven y más guapo que yo que soy tan feo. O él se hizo de una muchacha más joven, más bonita, o peor aún, más fea. Eso me duele más. Y encuentro en la pensión y en los hijos, porque aquí estamos hablando de dinero. A veces es lo que se llama el síndrome de alienación parental, que es en donde yo le hablo mal a mi hijo de su mamá, le hablo mal a mi hijo del papá, hasta el punto que lo aborrece. Es más, hoy tenía visita a las 6 y el chiquillo le dicen, no vaya porque él... Ese tipo de cosas es parte de la inmadurez en la que no podemos incurrir cuando ya somos padres. Y a la larga el que sale sufriendo es el menor. Sin lugar a dudas, y la verdad es que sufrimos todos, porque se hace la vida imposible. Habrán situaciones en donde es cierto, el dinero no alcanza, es decir, el país está en crisis, pero también a diario vemos cómo la gente dice, la voy a joder, la voy a poner, yo quiero que pague una deuda de amor, porque yo me siento emocionalmente no correspondido con lo que él o ella hizo, me dio vuelta, en fin, lo que sea, y están pagando los hijos. Los pequeños. Ese es el escenario que ante todo tenemos que evitar. Los hijos primero, sin lugar a dudas. Sin duda. Tenemos aquí a Cris, donde nos dice, el papá de mi hijo me ayudó con la pensión solo 3 meses, ya no me volvió a depositar. La mamá, o sea, la ex suegra, es profesora. ¿Podría ponerle la pensión a la mamá?
Siempre y cuando no esté el obligado preferencial. En ese caso es el papá. Ajá. Si el papá está ahí y tiene la posibilidad, pues es el primer obligado. Recuerden, pero sí se puede heredar por decirlo de alguna manera. O sea, podría ser que la abuela pueda ser obligada a pensión alimentaria en el tanto la persona obligada preferencial no pueda pagarlo. Conforme al 173, el inciso 1 del Código de Familia, dice que si no puede, es una de las posibilidades donde una persona no está obligada a pagar pensión. Okay. Pero eventualmente esto, mientras el obligado preferencial esté, la abuela no va a ser. Le tiene que caer a él. Vamos a... y ya lo sumamos, Mauro. Minor, dice, yo tengo 7 años de pagar pensión, 8 meses de no tener... Tengo 7 años de pagar pensión y 8 meses de no tener trabajo. Tengo una hija de 1 año y me subieron la pensión. No tengo cómo pagar. 8 meses sin trabajo. 8 meses sin trabajo. Habría que ver cómo fue que le subieron la pensión, porque posiblemente haya sido el reajuste automático que se hace cada 6 meses o cada año, dependiendo de eso. Si es un proceso de aumento, pues él debió haber presentado las pruebas demostrando sus ingresos para que no le subieran. Posiblemente sea el reajuste. Yo quisiera decir que a veces nos pasa, y sobre todo a los hombres, el juez no vive con nosotros, el juez no vive al frente de la casa, el juez no está en la pulpería donde compro el arroz y la sal. El juez define y delibera en base a las pruebas. Y a veces ella sí documenta todo y él no documentó nada. Hay que aportar, y piensa que el juez es como un Dios, que todo lo ve. No, el juez solo ve lo que tiene por escrito. Claro, y en base a eso determina. Sí, luego dicen que injusto. No, claro, que injusto. No saben, si ella dice que Mauro gana 1 millón, pues me pondrán la pensión de 1 millón. Y si yo me quedé callado, luego estoy diciendo que me pusieron una pensión injusta. Y lo digo porque el varón suele ser más despistado desde el punto de vista psicodinámico a ir a hacer trámites. Tiene la idea de que todo va a salir bien. Sí. Y luego están estos escenarios. Claro, y se interesa cuando lo aprietan. Cuando lo aprietan se queja. Claro. No es se queja. Vaya y pone todos los recursos necesarios para que el juez pueda adecuar a la realidad imperante. Rogando y con el mazo dando. Vean el caso de Marcela. Dice, mi esposo tiene una pensión que le da a su hija. Ella tiene 17 años. Ella no estudia y vive en unión libre. ¿Debe de pagar? Ella es menor de edad. Ajá. Eventualmente todavía está cobijada. Tiene la responsabilidad, exacto, aunque no estudie, ¿verdad? Aunque no estudie, no importa. Mientras sea menor de edad, yo, papá, soy obligado. Okay. Cuando cumpla los 18 años es donde el asunto se torna diferente, porque ya aquí el papá puede presentar una exoneración, un proceso de exoneración, y ahí ella tendría que demostrar que está estudiando, primer requisito. Claro, eso le iba a preguntar. ¿Y el hecho de que esté en unión libre? El hecho de que esté en unión libre, habría que determinar... Felices los dos, ¿no? Felices los dos. Por aquí es posible y tendría que él presentar un proceso, pero a un menor de edad, ¿verdad? Es como muy interesante. Sí. Hay que esperar que cumpla la mayoría de edad para poder hacer algo, entonces. Exactamente. Ahí tenemos otro comentario. Katy Reyes, ¿el bono escolar implica a los niños que entran a kinder? Cobijan a los niños también que van a entrar a kinder. Sí. Lo que el kinder ya es educación formal. Claro. Entonces claro. ya hay que comprarle cositas al que la señora, exacto. La señora va a ir al juzgado porque en la primera resolución que le notifican al demandado le dice, entre tanto está estudiando, ¿verdad? O ya ingrese a la educación formal. Entonces ahí es donde la señora va al juzgado con la certificación o la constancia que ingresó y ya. En el caso de doña Katia, este está similar a los que habíamos abordado, pero siempre es bueno. Le tengo pensión al papá de mi hijo. Él tiene 1 año que no deposita. Yo vivo en San José y él vive en Limón. Le pongo orden de apremio y nunca lo encuentran. Es que esos son sigilosos. Un comentario que es importante. Buena parte de los padres que crean nexos con sus hijos no permiten que les falte nada. Cierto. Son los amores fortuitos o las revanchas emocionales los que producen este tipo de si te vi no me acuerdo. De vez en cuando ves un ricachón que reporta salario mínimo y tiene 13 abogados a los que les paga para que demuestre eso en el nombre del orgullo, que eso duele, cala, y los chiquitos pasan miserias en el nombre de lo emocional. Pero tal vez cuando uno habla de pensiones, lo más que tiene que comenzar a hablar es de anticoncepción. Es fundamental que entendamos que hoy tenemos anticonceptivos de alta eficacia. ¿Eso qué significa? Que si usted no falla, el método no le va a fallar.
Buena parte de estos pleitos es cuando Se el varón evitarían. dice, es que ella se embarazó a propósito. Sí, sí. Es más, se usa una palabra que dice, se coronó. Ya tiene un hijo y ahora yo tengo que sostenerla a ella y al hijo de por siempre. Bueno, estamos, desde 1960 disponemos de anticonceptivos de alta eficacia. Si usted no falla, Para el anticonceptivo él y ella. no falla. Para él y para ella. Claro, para ambos. Es el cóncavo y el convexo, porque estas son lo que diría Violeta Parra, estas son las cuitas de amor. Esto es lo que no debe de pasar con el amor y Sí, con señor. nuestros hijos. Sí, señor. Gracias, Mauro. Muchísimas don gracias a Ramón. ambos, Muchas de verdad. gracias. No, por favor. Muchísimas gracias por todos estos consejos. Y bueno.